Hermanos, abran sus Biblias, por favor, donde tuvimos la lectura. Jueces, capítulo 6. El día de hoy, hermanos, vamos a tener una introducción corta, espero que sea corta, para con Gedeón. Es únicamente una introducción. No vamos a estudiarlo de forma exegética, expositiva. Expositivo es, pero sí no es exegético. En otras palabras, no nos vamos a ir versículo por versículo como lo hacemos normalmente. Vamos a ver, hermanos, nada más un resumen rápido de lo que es Gedeón, o quién es Gedeón. No nos vamos a meter en asuntos ahorita de quiénes son los madianitas, ni los amalecitas y todas las personas que vienen aquí involucrados. Esto lo vamos a ir viendo a partir de la próxima semana. Entonces hoy va a ser muy general para que entiendan más o menos el contexto y qué es lo que está sucediendo y quién es Gedeón y qué es lo que sucedió. Para empezar, tenemos que hacerlo así, hermanos, porque Gedeón es... De todos los jueces, este es el que tiene más capítulos dedicados a su persona y a los acontecimientos. De hecho, abarca capítulo 6, 7 y todo el 8. Entonces, 3 capítulos, no hay ningún otro juez que tenga tantos capítulos. En total son 100 versículos que se dedican a esta historia de Gedeón. Entonces, así es algo extenso. Entonces vamos a ver nada más un resumen acerca de eso. Lo último que nosotros estudiamos fue acerca de Débora. Si ustedes recuerdan, estudiamos acerca de Débora y Barak, quien Dios les dio la victoria para que ellos vencieran a Jabín, el rey de los cananeos, y a el capitán del ejército de quien era Sísara. Gracias a Jael, a quien fue una mujer valiente y le metió una estaca por el cerebro. Ok, entonces, esto fue lo último que vimos. Les recuerdo también que cuando Débora terminó con este asunto y tuvieron victoria sobre los cananeos, Dios les dio a Israel 40 años de paz. Esto lo podemos ver en el capítulo 5 y versículo 31. Dice así: perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, más los que... Sí. Mas los que te aman sean como el Seol cuando sale en su fuerza, y la tierra reposó 40 años. Entonces, Dios les dio paz a Israel por 40 años y ya no estaban oprimidos por sus enemigos foráneos o extranjeros. Pero hubo un problema, y es el problema del ciclo vicioso en el cual caía Israel vez tras vez. Nosotros podemos ver a lo largo de cada uno de los jueces, que casi todos empiezan con la frase o algo similar de que mas Israel hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces, aunque Dios les dio paz por 40 años, eventualmente Israel apostató en contra de Dios y terminaron siéndole infiel, llevando a cabo prostitución espiritual, regresando a los ídolos en vez de al Dios verdadero. Entonces, a causa de esto, Dios les mandaba otra nación para que viniera y los oprimiera. En este caso, podemos verlo ahí en el versículo 6:1 de Jueces. Dice: los hijos de Israel, otra vez, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Entonces, se me hizo interesante, nunca los había contado hasta esta ocasión. Esta es la 8ª invasión de los madianitas a Israel. Sí. Entonces, eso me llamó la atención, nunca me había fijado cuántas veces Madián había invadido Israel, pero esta es la 8ª vez, y ciertamente no fue la última. No sé en total cuántas veces Madián hizo el intento e invadió ahí, no sé cuántos, pero fueron muchos. Entonces, esta es la 8ª ocasión
Dios le da la oportunidad a Madián de básicamente ser juez y, no juez, pero verdugo de Israel. Ok. Y obviamente como cada vez que sucedía esto, Israel clamaba: Dios, por favor, sácanos de este asunto tan feo, de esta opresión de los enemigos. Y Dios los escuchaba y les bendecía con un nuevo juez, vez tras vez. En este caso, el juez es Gedeón, uno de los grandes héroes de la historia judía. Vamos a empezar, hermanos, con una oración. Señor Padre, le damos gracias porque usted nos ha derramado sobre nosotros su misericordia. Al haber entregado a su Hijo Jesucristo, haberlo sacrificado para que nosotros fuésemos salvos. Gracias, Señor, por su palabra, y le pido, Señor, que el día de hoy los que están aquí reunidos puedan aprender un poco más acerca de la historia de Israel y de este quinto juez de Israel, quien es Gedeón, de la tribu de Manasés. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado, en el nombre precioso de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador y Dios. Amén. Muy bien. Madián nuevamente oprime a Israel y los oprimieron por un total de 7 años, como dice el versículo 1. Pero la forma en que los oprimieron fue algo interesante en esta ocasión. Ahorita vamos a ver. Pero afortunadamente, Dios en su infinita misericordia le mandó, como ya mencioné en la oración, al quinto juez hebreo, cuyo nombre es Gedeón. Este fue uno de los 6 jueces bélicos o jueces militares. Recuerden que son 12 jueces, más aparte de esos 12 había Natanael y Samuel, quien también hicieron labor de juez. Pero oficialmente nada más eran 12. ¿Era Leví? ¿Quién dije? Perdón, Leví. Ok, gracias. Entonces, sí, Leví. Entonces Samuel y Leví. Entonces Samuel y Leví hicieron trabajo de juez, aunque ellos eran profetas como tal. Pero bueno, de los que son jueces normales son 12. De esos 12, 6 eran militares y los otros 6 civiles totalmente. Entonces, Gedeón es uno de los jueces militares de Israel, de la tribu de Manasés. Ahora, yo no sé, no me he puesto a investigar, sería interesante, no sé si Gedeón era de la tribu de Manasés del oriente o del poniente, porque recuerden que Manasés o la tribu de Manasés estaba dividido en 2, oriente y poniente. No sé exactamente a cuál pertenecía, pero es claro que es de la tribu de Manasés. Como mencioné, este es uno de los grandes héroes de la historia hebrea y sus actos, su valentía, tanto lo bueno como lo malo, porque también hay mención de lo malo por parte de Gedeón, es del capítulo 6, 7 y 8. Muy bien. Gedeón, el quinto juez, peleó contra los madianitas no solamente en una ocasión, sino que dentro de lo que vamos a estudiar de él en las próximas semanas, Gedeón peleó con ellos 2 veces. Hubo 2 batallas por parte de Gedeón en contra de los madianitas. La primera vez que él pelea en contra de los madianitas, él lo hizo porque Dios le dijo que lo hiciera. Dios le dio esta instrucción y le dijo: tú ve, tú hazlo. Y Gedeón obedeció y fue y lo hizo y tuvo victoria. La segunda vez que Gedeón
ataca a los madianitas, ya lo hace simplemente por iniciativa propia, que eso lo podemos ver a partir del capítulo 8, versículo 4. Entonces, desde del 8:4 hasta el 21, del capítulo 8, nosotros podemos ver esta segunda guerra por manos de Gedeón en contra de los madianitas, pero esto lo hizo, como ya lo mencioné, por iniciativa propia. Entonces, dos actos o eventos bélicos son los que vamos a estar estudiando dentro de estos 3 capítulos. El primero, Dios le dijo, tú ve y tú pelea. El segundo, como ya lo mencioné, por iniciativa del mismo Gedeón. Antes de la llegada de los madianitas, Israel ya se estaba degenerando. Tuvieron 40 años de paz bajo Débora, pero empezaron desde ese tiempo a tener problemas. Se fueron degenerando y cayeron en una apostasía. De hecho, la apostasía los había consumido como nación. Ellos estaban completamente consumidos para cuando llega a Gedeón. Pero eventualmente ellos estaban, después de 7 años de opresión, después de 7 años de dolor, de cansancio en contra de los problemas con los madianitas, ellos claman a Dios, que como ya hemos mencionado es parte del ciclo vicioso que ellos tenían. Entonces vemos en el versículo 7 del capítulo 6 que ellos claman, dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, no dice varón juez. ¿Okay? Entonces, cuando el juez es Gedeón, que llega después, cuando ellos claman, Dios les manda en ese momento un profeta. El profeta es anónimo, no sabemos a cuál profeta se refiere. Yo investigué, estuve buscando en libros y en todas partes donde pude quién era este profeta, y no hay mención de él. A lo que yo he visto es anónimo. Si usted encuentra en algún comentario quién de los profetas fue y me lo enseña, se lo agradecería, porque en lo que yo tengo no encontré nada acerca de este profeta. Pero este profeta es enviado por Dios y Dios les envía a este profeta básicamente para condenar a Israel por haber roto el pacto que ellos tenían con Dios. Israel tenía un pacto con él y con Dios, y la nación hebrea, dentro de su degeneración y su pecado y su prostitución espiritual a otros dioses, ellos rompieron el pacto que tuvieron con Dios. El profeta les dice que andan mal. Bueno, vamos a leerlo. Versículos 7 al 10. Cuando los hijos de Israel clamaron, dice el versículo 8, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Entonces ellos rompieron el pacto, terminaron yendo con dioses ajenos, en vez de alabar al único y verdadero Dios. Lamentablemente, Israel hizo caso omiso a las palabras de este profeta. No les importó quien haya sido el profeta, que ya les mencioné, que creo que es anónimo. Pero bueno, este profeta les habló acerca de esto. Es que ustedes rompieron el pacto con Dios, ustedes se prostituyeron, y el problema es que no le hicieron caso.
no arreglaron su vida con el Señor. Al contrario, los problemas fueron peores y la prostitución espiritual creció a manos de alguien, de Gedeón. Okay. Israel como tal, y cuando escuchamos predicaciones, sermones, estudios de Gedeón, por lo general siempre estudiamos y pensamos en las grandes cosas que él hizo, ¿no? La victoria que tuvo en contra de los madianitas y la forma en que él fue victorioso y valiente en contra de sus enemigos. Y siempre hablamos de esas cualidades buenas de Gedeón. Pero la realidad es que Gedeón tenía un lado oscuro. De hecho, de los 12 jueces que se mencionan en el libro de los jueces, el único que se nos habla de sus dudas y problemas espirituales es Gedeón. De los otros 11, no hay mención de sus dudas de fe. Ahora usted me podría decir, ¿y Sansón? Sansón era bien mugroso y que sabe qué, que sabe cuánto. Sansón no mostró dudas en cuanto a su fe o en quién había creído. Él fue desobediente, sí, pero no mostró dudas en relación a su fe. Gedeón es el único de los 12 que la Biblia es explícita en cuestión a este déficit espiritual que Gedeón tenía. ¿Okay? Es el único que se menciona de los 12. De hecho, vamos a leer esta sección donde Gedeón los lleva a la idolatría, a su pueblo, los lleva a la idolatría, cuando él mandó hacer el efod de oro, y no tenía que haber hecho eso. Había un efod, ya había un efod. No había, y bueno, si no sabe qué es efod, lo vamos a explicar próximamente cuando lleguemos ahí, pero el efod es una de las prendas de la vestimenta del sumo sacerdote. ¿Okay? Entonces, una de las prendas de la vestimenta del sumo sacerdote es el efod. Veremos detalles cuando lleguemos allá. Entonces, pero vamos a leerlo. Jueces capítulo 8, y lo vamos a leer rápido. Quiero que me sigan nada más con su vista. Jueces capítulo 8, del versículo 22 al 28. Dice, y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé, aquí viene lo bueno, lo infame, no lo bueno, pero problema Y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Tenían aretes. Okay. Bueno, en referencia a los aretes, los judíos no tenían zarcillos, no tenían aretes. Recientemente se me preguntó que si estaba bien con que un cristiano varón se pusiera aretes. Mi contestación fue que los aretes en la Biblia, a lo largo de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, los aretes simbolizan sujeción o esclavitud a algún dueño o maestro. Por ejemplo, los ismaelitas, ellos siempre estaban bajo esclavitud. Según ellos eran libres, pero eran esclavos de otros, tenían esclavos y ciertamente eran esclavos del pecado, y por lo tanto el uso de los zarcillos era normal dentro de esas costumbres. El hebreo no podía tenerlo porque el hebreo es libre en Dios, como la iglesia es libre en Cristo Jesús. ¿Okay? Pero bueno, ellos tenían zarcillos de oro porque eran ismaelitas y por lo tanto eran esclavos. Bien, ellos respondieron, de buena gana te lo daremos, es decir, los zarcillos.
Y tendiendo un manto echó ahí cada uno de los zarcillos de su botín, y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían. Bueno, continuamos. Más adelante, ver 7. Y Gedeón hizo de ellos, es decir, con los zarcillos y el oro que se le dio, un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa, que ese es el asunto. Entonces Gedeón tiene problemas espirituales, y otra vez, de los 12 jueces, él es el único que se muestra en esos problemas espirituales en cuestión a duda e idolatría. Y hay otras cosas que vamos a ir viendo conforme pasen las semanas en estos 3 capítulos. Pero él tenía este problema y llevó a Israel a la decadencia espiritual. Entonces, bajo Gedeón uno pensaría, hombre de Dios, Israel mejoró. Mejoró en ciertos aspectos, porque ahora ya no estaban oprimidos de Madián, ya no eran esclavos de ellos, y recuperaron sus recursos naturales y sus cosechas, que esto es importante y vamos a hablar acerca de eso ahorita en unos momentos. Hay una razón por las cuales le menciono cosechas y recursos naturales. Pero ya estaban cansados ellos de ser oprimidos por ellos, y entonces en ese aspecto era positivo, pero negativo porque la degeneración espiritual, la prostitución continúa. Este problema que causó Gedeón de lo del efod y el problema de idolatría que él mismo causó, eventualmente llevó a un conflicto interno con Israel. Un conflicto interno muy pesado. Hasta este punto, Israel no ha tenido una, podríamos llamarlo, guerra interna, una guerra civil entre compatriotas. Hasta este punto no había sucedido eso en Israel, jamás, entre las tribus. Habían tenido pues conflictos, pero nada así como aquí no. Por lo que hizo Gedeón, eventualmente esto llevó a aquella guerra civil. Okay. De hecho, vamos a leer el capítulo 20 de Jueces. Todo el capítulo 20 habla del tema, pero nosotros podemos ver antes de eso un poco de ello. Vamos a verlo. Jueces capítulo 12 versículos 1 al 6, podemos ver los inicios de este problema interno que fue causado por Gedeón. Dice: entonces se reunieron los varones de Efraín, que es obviamente la tribu de Efraín, y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté. Jefté es otro juez que vamos a ver más adelante: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Y Jefté les respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé, y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galad y peleó contra Efraín. Y los de Galad derrotaron a Efraín, porque habían dicho: vosotros sois fugitivos de Efraín, y vosotros los galaditas en medio de Efraín y de Manasés. Entonces se armó la guerra. Eventualmente se armó la guerra entre los judíos. Esta es la primera vez que nosotros vemos algo así en la historia israelita. Entonces, lo que hizo Gedeón y su idolatría y continuar con este asunto, como mencioné, degenera generación tras generación tras generación, hasta que llega a causar un problema nacional tan grande que Israel estaba dividido. Otra vez, todo el capítulo 20 de Jueces habla acerca del tema. Lo que acabamos de leer en Jueces 12 fueron como los inicios de, pero aquellos inicios fueron a causa de lo que Gedeón había hecho y la idolatría que estaba en el corazón de la nación israelita. Vamos a ver cuál es el escenario.
Ok, con esto vamos a terminar, ya no me faltan poquitos párrafos. Vamos a hablar del escenario, de qué trata esto. Bueno, yo les mencioné acerca de los recursos, ¿verdad? Los recursos y las cosechas. Si ustedes pusieron atención a lo que nosotros leímos, los madianitas iban y destruían y tomaban las cosechas y utilizaban los recursos del país. Por 7 años hicieron eso. Imagínense nada más. Imagínense que usted es un agricultor y usted siembra y al final cuando ya es la temporada de cosecha, pues obviamente usted espera poder ir y cosechar lo que ha sembrado. Todo Israel era agrícola o pesquero y ciertamente tenían diferentes tipos de recursos. Imagínense nada más que usted es este judío agricultor, cada año con la expectativa de que este año sí voy a sacar una buena cosecha, pero vienen sus vecinos y a base de violencia, a base de fuerza, toman todo lo que es tuyo, acaban con tu cosecha, acaban con todos tus recursos, todo lo que es el país está devastado. Dicen los versículos que llegaron hasta Gaza, pues, y vienen del noreste. Ellos vienen del noreste y si usted tiene en su Biblia un mapa, usted verá en su Biblia que Gaza es el lugar del oeste, el lugar que es poniente, ¿verdad? Sí. En el poniente, es el lugar más alejado de Israel. Gaza es un pedacito, lo que sigue de Gaza ya es el mar Mediterráneo. En otras palabras, arrasaron con todos los recursos naturales y las cosechas de todo el país. Porque si vienen del noreste y bajan hacia el suroeste, hasta Gaza, se llevaron toda la nación. Por 7 años Israel estaba viviendo en una pobreza extrema, donde no había ni siquiera comida porque estos enemigos se llevaban todo. Y no nada más los madianitas, sino los madianitas y sus amigos, como viene aquí explícito, que los vecinos, los madianitas y la gente que estaba de acuerdo con ellos. Entonces Israel estaba furioso. Fue en ese momento cuando Dios levanta como juez precisamente a un agricultor. Gedeón, antes de ser comandante del ejército israelita, él fue un agricultor. A eso se dedicaba. Él fue literalmente en su persona una víctima directa de los actos de los madianitas. Yo creo que él estaba absolutamente furioso con todos los actos de ellos. Aunque la Biblia no lo dice, pero dudo mucho que sus parcelas hayan sido exentos. Devastaron todo, pero Israel tenía a este nuevo caudillo y gracias a él fueron librados de la opresión madianita. A grandes rasgos, hermanos, este es el resumen de lo que viene siendo la vida y los acontecimientos de Gedeón como juez de Israel. Como les mencioné, esto es únicamente introductorio. La próxima semana y las que siguen van a ser de mucho interés para usted, se lo garantizo. Espero que esto les haya mojado un poquito el apetito para aquellas cosas que vamos a estar estudiando a partir del próximo domingo, si Dios lo permite. Hermanos, espero que hayan aprendido un poquito más acerca de la historia de Israel. Vamos a orar. Señor Padre, gracias por su caudillo, por Gedeón y por lo que él hizo por su pueblo escogido.
aunque comprendemos, Señor, que Él, al igual que todos los hombres, no era perfecto. Y, Señor, podemos comprender también que Él dudaba y tenía problemas en respecto a su fe. Y, Señor, sabemos que aunque Él tenía cualidades muy buenas, también tenía cualidades negativas, Señor. Sin embargo, Él llevó a cabo su voluntad, sea como sea, su voluntad se hizo con su pueblo escogido. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado, por la salvación que únicamente es otorgada mediante la obra redentora de su santo y perfecto Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Señor, le pedimos por esta su iglesia local, que cada día crezca en gracia y conocimiento de su palabra, como se nos dice en la epístola. Señor, en este momento le estoy también pidiendo por los hermanos que están a punto de bautizarse en esta tarde, que ellos realmente, Señor, hayan comprendido qué es lo que están haciendo y que ellos, en este acto de obediencia, Señor, de este mandato, que ellos puedan gozarse porque han dado el siguiente paso de obediencia, Señor, y ciertamente están representándole a su Hijo Jesucristo, Señor, en su muerte, sepultura y resurrección. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se lo agradecemos todo. Amén.